Ya, este ejercicio dice, para levantar el poste de alumbrado desde la posición mostrada en la figura, la fuerza F sobre el cable debe crear un momento con sentido contrario al de las manecillas del reloj. O sea, iría en sentido antihorario positivo, ¿ya? De 1500 libras por pie. Con respecto al punto A, determine la magnitud de la fuerza F que debe aplicarse entonces en el cable. Ya, si se fijan entonces, aquí se cumple la condición que la barra y la fuerza están inclinadas. Entonces, cuando pase eso, lo que yo les recomiendo siempre es decir entonces que el momento va a ser fuerza por desplazamiento y por el seno del ángulo que forman. No utilicen descomposición vectorial ni ningún otro método, porque la verdad es que esta forma es la más sencilla de hacer cuando tengo esta condición, ¿ya? Pero hay una excepción, o sea, no hay una excepción, hay una dificultad, y es que tengo que encontrar este ángulo de ahí. Ese ángulo es el que tengo que encontrar, ¿ya? Para eso, entonces, lo que yo les recomiendo, chicos, es que empiecen a formar relaciones de triángulo, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Mire, fíjense en lo siguiente. Ustedes tienen que calcular ese ángulo de ahí de que está ahí, pero para llegar a ese ángulo, la única relación que tienen es este ángulo de 75 que está acá. Entonces, lo que van a hacer es que van a tirar una horizontal para unir estos puntos. Ay, perdón, me queda un poco chueco. Vamos a poner el lápiz más grueso para que se note menos. Ahí sí. Ahí, ahí, y entonces sería la otra línea acá, ¿ya? Y formé ahí un pequeño triángulo, rectángulo, ahí estaría el ángulo recto, ¿ya? Y entonces voy a calcular primero ese ángulo que se forma ahí arriba, lo vamos a llamar gamma. Y entonces vamos a decir que la tangente de gamma va a ser igual, va a ser igual, perdón, no lo vamos a hacer de esa forma, me equivoqué. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a sacar ese ángulo en relación a este ángulo de 75. Si ese es 90 y ese vale 75, con este tiene que formar también 90 para que cumpla la suma interior de los triángulos de 180. Entonces el ángulo de arriba vale 15, ¿cierto? 90 menos 75 son 15. Entonces el ángulo gamma que está ahí arriba vale 15 grados, ¿ya? Y lo saqué entonces por relación de triángulo. Pero entonces ahora para encontrar el otro ángulo alfa que está ahí, voy a tener que hacer un nuevo triángulo. Y ese triángulo lo vamos a llamar triángulo 2. Y lo vamos a hacer aquí. Y vamos a cerrar abajo con la misma horizontal y vamos a utilizar la misma vertical. Vuelvo a cerrar aquí. Y otra vez aquí tengo el triángulo rectángulo. Entonces ahora el ángulo que voy a calcular va a ser este ángulo completo, ¿ya? Y le voy a poner entonces ese ángulo, no sé, teta, ¿ya? Por llamarlo un nombre, porque el otro se llama alfa, ¿ya? Y por lo tanto, alfa, cuando lo quiera calcular, va a ser teta menos gamma, ¿ya? Y voy a tener que entonces ahí conocer ambos valores para poder calcularlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular ese ángulo teta. ¿Cómo lo voy a calcular? Y ahora sí, entonces, si me fijo, yo tengo el valor de la vertical y de la horizontal. Y ustedes dirán, profe, no tengo un puro valor. Lo tienen, porque ese desplazamiento de 20 pies que está aquí, lo pueden descomponer en dos vectores. En un vector horizontal, que sería este, que sería entonces 20 pies, y como el ángulo que tengo conocido es el de 75, y este lado estaría adyacente a ese lado, entonces sería 20 por coseno de 75, ¿ya? Y el lado de acá, que sería este, el de la vertical, perdón, valdría entonces 20 pies por seno de 75 porque estaría frente al ángulo. Entonces, para calcular teta, yo voy a decir entonces que la tangente de teta va a ser igual al opuesto, que entonces sería todo este valor, sería 10 pies más 20 pies por coseno de 75, recuerden que ahí la multiplicación se resuelve primero, sobre el adyacente que sería entonces 20 pies y por seno de 75.
¿ya? Y recuerden que a eso le van a sacar la tangente a la menos 1, entonces le va a quedar que teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de ese valor que está ahí. Y ese valor da 10 más, ahí los que tienen calculadoras antiguas tienen que poner un nuevo paréntesis, 20 por coseno de 75, cierran paréntesis, dividido en 20 por seno de 75. Para los que no tienen de esas calculadoras modernas, utilicen la fracción, ¿ya? Y eso me dio a mí 0,7856, ¿ya? Y ustedes apretan el ANS, shift tangente a la menos 1 de shift ANS, o sea, utilizan el valor completo con todos los decimales, y eso les debiese dar 38,1 grados, ¿ya? Por lo tanto, retomando este alfa, eso implica entonces que alfa va a valer 38,1, que es el ángulo completo, menos 15 grados, que sería el ángulo que calculamos ahí pequeñito. Entonces alfa va a valer, a eso mismo le restan 15, vale 23,1 grados. ¿Ya? Y ese es el ángulo que van a utilizar. Con eso, entonces, yo puedo conocer ya cuánto va a valer el momento, porque el desplazamiento serían justamente los 20 pies, porque esa es la barra en la que voy a generar el momento lo voy a calcular en el punto A. La fuerza es lo que no conozco, ¿cierto? Y el momento en el punto A, perdón, en el punto A, el ángulo, me comí, el ángulo vale 23,1 grados y el momento en el punto A me dice el problema que vale 1500 libras por pie y está entonces en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Vamos a poner un positivo, ¿ya? Entonces vamos a escribir 1500 positivo, pie, libra por pie, va a ser igual a la fuerza, que no conozco su valor, por el desplazamiento, que vale 20 pies, y por el ángulo, el seno del ángulo que forman, que sería 23,1 grados. Ese momento, si yo me fijo entonces, fuerza cruz desplazamiento, me va a quedar siempre girando en sentido antihorario, por lo tanto me queda igual de sentido positivo, ¿ya? Voy a despejar F. Entonces me va a quedar que 1500 libras por pie y todo lo que está multiplicando, aquí lo voy a poner en un paréntesis, pasaría dividiendo, me va a quedar 20 pies por seno de 23,1. Se van los pies y me va a quedar todo esto en libras, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza va a valer 1500 dividido 20 por seno de chifán. Si vuelvo a tomar el valor completo del ángulo que me había dado anteriormente, ¿ya? Entonces eso me dio 190,75 libras. Y ese es el valor entonces de la fuerza F que se debe generar para producir un momento de 1500 libras pie en el punto A.